Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Silenciado ahí vamos a empezar recién, estaba silenciada. Estaban diciendo ahí nosotros somos un equipo que está saliendo en vivo, entonces tenemos algunas fallas, pero ahí parece que estamos saliendo súper bien. Les contaba que este es un programa hecho por Comunicaciones del Museo de la Memoria, se llama Corresponsales de los Derechos Humanos, y va todos los días martes, donde estamos conectados con el mundo y Chile entero, trabajando por conocer proyectos, conocer experiencias, formas de trabajar los derechos humanos en todo este contexto que ha sido la pandemia, pero también en proyectos que han salido en otros contextos. Es una oportunidad que nos ha dado esta forma de estar confinado para poder conectarnos con más personas que están trabajando en este tema tan importante que son los derechos humanos. Hemos pasado ya por varios países de América Latina, hemos estado en Europa y hoy queremos volver a Chile para conversar con una psicóloga muy importante. Ella es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile. Ella es Francisca Pese Hermosilla y se ha desarrollado también profesionalmente en el trabajo con víctimas de delito, abusos de poder, violencia institucional y desastre, en el diseño e implementación de estrategias de prevención, de intervención, manejo de crisis y primer apoyo de desarrollo comunitario, de políticas públicas, y asimismo como perito forense y como psicoterapeuta en procesos de reparación. Hola Francisca, bienvenida a este espacio del Museo de la Memoria. Hola Paula, bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco ansiosa de poder colaborar con este espacio. No sé si tengo cosas tan importantes que compartir, pero bueno, gracias por la invitación y espero poder transmitir cuál ha sido mi experiencia, digamos, en el trabajo en derechos humanos. Francisca, esta semana ha sido bastante noticiosa en temas de derechos humanos. Han habido incidentes racistas, que mucha gente dijo que no era una problemática racista, han habido movilizaciones, pero para partir te quería preguntar un poco desde tu perspectiva como psicóloga, ¿cómo ha sido este periodo de confinamiento? ¿Cuáles han sido como los desafíos que más han tenido las personas en estos momentos de confinamiento? Mira, yo creo que Eh, es bien, yo creo que primero hay que poner como sobre la mesa el hecho de que estamos en un escenario en el cual, aunque hubiéramos tratado de imaginar cómo iba a darse una situación como esta, siempre nos habríamos quedado cortos, ¿no? Con la imaginación, digamos, ¿no? O sea, yo creo que quiero decir con esto que ha sido un escenario muy desafiante, no solo por las características, sino que porque precisamente no teníamos idea cómo iba o cómo podría darse un proceso de confinamiento en el contexto de una pandemia. Es algo que de verdad, como primera cosa, demasiado inesperado. Entonces, de ahí para adelante, como que todo puede ser, digamos, ¿no?
como otro punto de partida también, ponernos en el lugar de que yo escuchaba al principio, ¿no? Como esto de trabajar desde la casa, yo creo que también para muchos de nosotros en algún momento era como casi una fantasía, como un ideal, ¿no? Entonces, como que inclusive, digamos, como mirando otros países más desarrollados, en que la gente trabaja por producto, no cumple horarios, ¿no? Y puede trabajar desde su casa y puede estar más con sus hijos, etcétera, y eso lo consideramos algo como un ideal a alcanzar inclusive, y nos encontramos con que parece que no es tan así, que no estábamos preparados para eso, no estábamos preparados no solo nosotros como trabajadores y trabajadoras, sino que tampoco estaban preparadas las instituciones, ¿ya? Para esta nueva modalidad de trabajo, que también, como te decía al comienzo, tal vez desde la fantasía uno creía que bastaba con tener un computador o bastaba con tener un teléfono conectado a internet, ¿no? Entonces era como súper viable, ¿no? Esto de estar en casa y a través de la internet entonces resolver todos los problemas, y eso iba a ser súper fácil, inclusive hacer como va mejor, ¿no? Insisto, nos encontramos con un fenómeno diferente. Ahora, ¿qué le Un pasa fenómeno en que se sí, cruzan. sí, un Dime. poco No, dale. sí, preguntarte, Francisca, desde el punto de vista como de tu expertise, ¿qué le ha pasado a las víctimas de violencia política y estos eventos de confinamiento, cuando Mira, empezamos en el fondo? sí, en relación a las víctimas de violencia política, bueno, yo creo que lo que les pasa es un poco lo que nos pasa a todos, pero tal vez la intensidad es diferente, ¿sí? Estar en nuestra casa confinados, con una reducido el contacto con el mundo exterior, con nuestras redes, inclusive con otras personas que uno está acostumbrado a ver cuando va en la micro, cuando va en el metro, cuando va a hacer compras, etcétera, etcétera, de alguna manera nos ha volcado como más hacia dentro, ¿no? Hacia como el mundo interior, el mundo interno. Entonces nosotros hemos ido dando cuenta, por ejemplo, que la gente sueña mucho más, está, digamos, está con un ánimo diferente, no solo producto del encierro, ¿no? Y lo que pueda provocar, digamos, la angustia que pueda provocar el estar encerrado, el sentirse encerrado, ¿no? Sino que además te conecta con tu mundo interno de una manera diferente, porque tu mundo interno pasa como a tener como el primer lugar, digamos, ¿no? Tú no estás volcado hacia afuera, sino que estás ahí tú contigo mismo, ¿no? Y eso, sin duda, digamos, para las personas que han tenido experiencias de trauma y de trauma extremo y grave, tiene un impacto un poco diferente, ¿no? Porque tienen en su biografía, digamos, inscrito una experiencia que fue muy desestructurante y que de alguna manera los obligó a redefinirse posterior a esa experiencia, ¿no? Rearmarse de alguna manera, ¿no? Entonces, no sería de extrañar que estuvieran teniendo sueños que evocan situaciones pasadas que, por ejemplo, no pudieran ser más bien dolorosas, y eso se mezcla con el presente. Bueno, los sueños son así, ¿no? Se mezcla con lo del día, son atemporales, ¿no? Entonces, eso, yo creo que el encierro además para las personas, particularmente para las personas que han sido víctimas de prisión política o que han sido en relación a la violencia política, ¿no? O que estuvieron con arresto domiciliario, qué sé yo, ¿no? El estar encerrado en la casa puede tener además una significación diferente. Claro, No tan placentera y agradable como hay como otro. esa que la mayoría podríamos pensar de ideal estar trabajando desde la casa, ¿no? Quiero tomar una pregunta o un comentario que hace María Luisa Párez, una persona aquí que estamos en vivo hablando con Francisca Pese, ¿Mm? que ella dice que somos miles las abusadas de una u otra forma. ¿Le parecería a usted crear una comisión de reparación con psicólogos? Y ahí me agarro de ella
Y te pregunto, ¿qué es esto de los psicólogos que trabajan con víctimas de delitos, de abusos de poder, de violencia institucional, que ha sido como tu expertise, tu trayectoria? ¿Cómo te has ido metiendo en este tema y qué dificultades has ido encontrando o revelaciones en el fondo? Mira, yo llegué un poco tal vez por casualidad, ¿no? Un poco, ¿no? Porque siempre tuve, digamos, una sensibilidad respecto de por la época en que me tocó vivir, digamos, ¿no? La Ajá. dictadura, yo ya era adolescente, que sí, entonces estudié en un colegio, digamos, en que nos hicieron ser particularmente conscientes, ¿no? De lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Por lo tanto, uno tenía una cierta sensibilidad respecto de, digamos, lo que era la violencia política, lo que era una dictadura y las implicancias que tenía. Y se me presentó la posibilidad de trabajar en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Yo creo que ese es como el inicio, digamos, concreto de mi desempeño profesional en el trabajo con víctimas. Y fue una especie de magíster doctorado con postdoctorado, digamos, condensado en un muy poco tiempo, respecto de el tomar contacto directo con personas que habían sido víctimas directas de violencia política, por tanto con el dolor, ¿no? El dolor, digamos, que implicaba contar una experiencia como esa a otra persona y a una persona que nosotros como funcionarios de la comisión representamos al Estado mismo Estado, digamos, que ha cometido los crímenes. Entonces, simbólicamente, ¿no? Eran otros tiempos, sin duda, había otro gobierno, no había dictadura, pero es el Estado, al fin y al cabo. Entonces, bueno, esto me cae, se atraviesa mi camino, digamos, como de una manera como bien que me cambia, ¿no? Que cambia mi forma de ver el trabajo, digamos, desde la psicología. Yo formada en clínica, ¿ya? Y en clínica en terapia familiar, pero digamos de ahí en adelante empiezo a trabajar siempre en temas vinculados a la victimología, siempre, ¿ya? No siempre vinculados a la violencia política. Trabajé en algún momento, por ejemplo, con víctimas de delito, como decía, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, desde ahí, ¿qué es lo que puede aportar la disciplina de la psicología a las víctimas? No solo desde lo clínico, ¿sí? Porque siempre también se entiende o tiende a entenderse la psicología desde ahí, ¿no? O sea, eh, bueno, si la persona, digamos, tuvo una experiencia traumática, entonces lo que necesita es terapia. O sea, y no, pues, no es solo eso, digamos. Empecé a darme cuenta que las personas, algunas sí, necesitan psicoterapia, pero no todas, y que desde la psicología nosotros podíamos aportar de diferentes maneras, digamos, ¿no? Respecto de, digamos, las experiencias de trauma. Me llama la Hablemos atención, un me poco empezó a... de eso, de las experiencias de trauma. ¿Cómo vive la persona víctima los abusos, estos abusos? Porque también nosotros nos hemos ido relacionando todos con esto de que es el caso de la violencia cometida en dictadura. Esto pasó, lo conversamos antes, Francisca, esto pasa porque no se sancionaron adecuadamente las, las viencias ocurridas en dictadura y por eso hay un proceso en donde la víctima se queda en una especie de trance de víctima. ¿Cómo lo ves tú y cómo han ido trabajando esto con las personas que han tenido experiencias de víctimas de violencia política? Sí. Mira, te súper entrecortado, Paula, pero creo Sí, que como que estás entendí la bien. idea, digamos. Está saliendo bien, pero se están cortando un poco tu señal, así que para que ahí Ya, te muevas tanto. ok, ya. Eh, yo creo que la impunidad o la falta de sanción en relación a las víctimas de violencia política o a la violencia política en particular es uno de los problemas
que pueden, digamos, explicar el por qué el fenómeno se repite, ¿ya? Pero no es la única explicación. Sin duda, digamos, sancionar hechos tan graves es fundamental. Pero como algunos dicen, tenemos que instalar una cultura de los derechos humanos. Para instalar una cultura de los derechos humanos y respetuosa de los derechos humanos y consistente con los derechos humanos, no es solo necesario sancionar las violaciones a los derechos humanos. Es más que eso, no es solo educar en derechos humanos, en el caso de la psicología nosotros hemos ido descubriendo qué características tienen las personas que no violan los derechos humanos. Y si nosotros hemos podido conocer esas características, son esas las que nosotros deberíamos promover, desarrollar en los niños y en las niñas, ¿no? O sea, porque no basta con saber qué son los derechos humanos y no violarlos. De hecho, yo creo que a estas alturas, la mayoría de las personas, o un gran número de personas, más o menos tiene una idea de qué son los derechos humanos, y si tú le preguntas a alguien, a cualquier persona, digamos, si está de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos, así en teoría, el discurso también ha ido evolucionando, ¿no? Hacia un discurso deseable socialmente, siempre evoluciona, digamos, en esa línea. Por lo tanto, es difícil encontrarse con una persona que te vaya a decir, mire, yo estoy de acuerdo con la violación a los derechos humanos. O sea, en general te van a decir, no, eso no debe ser. El tema es que ese es un discurso nomás, ¿ya? Porque esa misma persona puede ser maltratadora en su trabajo, ¿sí? Y no juntar un aspecto con el otro, ¿no? Entonces, el tema de las violencias, y de las violencias además que se dan en contextos donde las variables que intervienen en esa violencia son estructurales, o sea, tienen que ver con la forma en que se dan las relaciones entre las personas, no se resuelve solamente con las conductas y con saber cuáles son las conductas deseables y las no deseables. Eso es un primer paso nomás, pero no es suficiente. Te quedaste pegado. No, tú estás pegada. Yo estaba Bueno, pega. Ya, pero te escucho. perfecto. Yo te quería contar que muchas veces al museo llega gente, no sé si me escuchas ahí, que dicen que ¿cuándo termina este Sí. periodo de ser víctima, del trauma, de pasar este trauma, del duelo, la reparación y después la memoria? ¿Cuándo termina este ciclo? ¿O es siempre una herida abierta, no? Mm. Bueno, también se ha estudiado el tema del trauma y sus efectos y su impacto en distintas generaciones. Y cuando se habla, cuando habla institucional, porque las violaciones graves a los derechos humanos están dentro de ese paraguas, ¿no? De la violencia institucional, sin duda hablamos que al menos 3 generaciones van a tener un notorio impacto, digamos, ¿no? Por lo tanto, no es solo la víctima directa, sino que también sus hijos y sus nietos, y con todo el efecto, digamos, que tiene, que irradia hacia los contornos o los contextos de esas personas, digamos, ¿no? Y además, este impacto no se va evidenciando ni mostrando de la misma manera en cada generación, ¿ya? Se manifiesta de una manera diferente, de una forma diferente. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de violencia política practicada de manera sistemática, como lo fue, digamos, durante la dictadura cívico-militar en Chile, desde lo colectivo, difícil establecer cuándo se va a sanar esa herida. Mira, a mí esa pregunta me la hicieron también una vez, y yo respondí lo siguiente, no sé por qué, bueno, se me ocurrió en ese momento. Y yo le pregunté, ¿hace cuántos años fue la Segunda Guerra Mundial?
Entonces me dijo, bueno, no me acuerdo, esto fue hace años, pero me dijo que había terminado en el 1945, no sé cuántos años habían pasado. Entonces le dije, bueno, ok, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se dio el Holocausto, ¿no? Guardando las proporciones, las cifras y todo, ¿no? Pero también hubo un proceso, digamos, de persecución y exterminio y de violencia, digamos, política y institucional, ¿no? Extrema. Sí, claro, bueno, tanto. Habían pasado más de 40 años sin duda. Y yo le dije, bueno, ¿y se acabó ese daño? Porque ¿Se está acabó? presente en Sí, pues, nosotros, está ahí, exacto. digamos, ¿no? O sea, entonces, si no ha podido, digamos, sanarse, porque eso de la sanación también podríamos conversar de qué es estar sano respecto de una situación como aquella, digamos, ¿no? Claro, O mira, resolver una situación como aquella. mira, Francisca, Pero, ¿mm? Ana Silver ¿Mm? pregunta, ¿por qué se habla de la palabra víctima? ¿No sería mucho mejor orientador en recurso de las personas hablar de afectados por la violencia? Porque finalmente dice que en Chile son todos afectados Mm. por violencia. ¿Por qué se habla de, de estas víctimas y las otras personas no son víctimas finalmente? O somos todos víctimas, ¿no? Mm. Bueno, claro, podríamos entendernos todos como víctimas. La palabra víctima, el concepto víctima, viene más bien del mundo jurídico, ya tiene que ver con ese marco normativo. Perfecto. Y nosotros lo hemos adoptado, ¿ya? Em, Tú síguenos, Francisca, está Pero saliendo bien. ahora, en relación a la afectación versus la víctima, en estricto rigor, las víctimas. Ahí se pegó. Estamos hablando con Francisca Pese, pero tiene unos problemas de conexión. Francisca, ¿estás ahí? Se cortó la comunicación. Estamos hablando sobre abusos de poder, sobre víctimas. Estamos esperando que Francisca se pueda conectar de nuevo. Yo les cuento por mientras que Conectados con la Memoria tiene mucho material para poder ustedes conocer lo que está haciendo este museo. Estamos en un periodo de confinamiento, por lo tanto estamos trabajando desde nuestras casas, pero en Conectados con la Memoria.cl tiene gran cantidad de material. Tenemos materiales para niños, niñas y adolescentes, tenemos películas, una especie como de gran parrilla de películas, y tenemos, más que material, también tenemos exposiciones especiales. Tenemos una muy buena andando sobre principios humanitarios que hicimos con la municipalidad, o sea, perdón, con la Embajada de Suiza, y vamos a tener también conversatorios esta semana para poder conocer estas exposiciones tan importantes. Ahí ya tenemos a Francisca, tienes que conectar tu teléfono y estás con la imagen da vuelta. Si te puedes conectar, eso, ahí estamos. Y con tu micrófono Ok, abierto, ahí ya. estamos. Entonces ahí Eh, estábamos comentando un poco de del proceso de que quiénes somos víctimas, pero te quería llevar a otro tema. Estuvimos conversando ahí en la preentrevista que el 18 de octubre, que es lo que estábamos, también ligarlo a lo que estábamos hablando, se produjo una explosión social aquí en Chile, para contarle también a la gente que nos está mirando en el extranjero, y eso provocó también este choque de generaciones que decías tú, donde como una especie de comparación de que algunas personas decían que los delitos cometidos durante la expresión social eran más terribles que la dictadura, y la gente que había vivido la dictadura decía que era más terrible la dictadura. ¿Qué pasa con esto de que nos está pasando como generaciones que no logramos como tener una única definición? Incluso se compite, ¿no? sí, y además uno observa ese fenómeno entre personas que han sido violados sus derechos en un mismo periodo. Algo pasa con eso, con la necesidad, digamos,
parece que los seres humanos tendemos a hacer eso, a comparar, ¿no? A hacer comparaciones como para poder clasificar y encasillar las cosas dentro de ciertos, digamos, estereotipos. Un poco así funciona muy a grandes rasgos, digamos, la conducta en cierta medida. Entonces, también cuando la violencia ha sido aplicada a un grupo grande, entonces también se empiezan a desarrollar criterios de identidad de ese grupo, ¿no? De ese grupo de personas violentadas, ¿no? Entonces, se empieza, digamos, a establecer como esta cosa de tortura es cuando te hicieron esto y esto y esto, y si no te hicieron tales cosas, digamos, entonces, pero fuiste violentado y vulnerado en tus derechos por el Estado, no es tortura, no sé, empiezan no sé cómo decirlo sin hacer la cita literal, digamos, de las comparaciones es un poco terrible, pero pasa, digamos, y le pasa también a las personas que trabajan con las víctimas, o que trabajamos con las víctimas. Cuando tú escuchas muchos relatos, también empiezas a comparar, sin querer, es como un ejercicio, digamos, como que se da naturalmente. Entonces pasa que tú has recibido, por ejemplo, testimonios de personas que han tenido experiencias desgarradoras de prisión política, además que han durado años, que estuvieron privados de libertad, digamos, durante años, qué sé yo, y tú ves frente a ti a una persona más o menos, digamos, entera, contando esta experiencia, por decirlo así como en sencillo, ¿no? Versus otra persona que te cuenta una historia, que estuvo detenido un rato en una comisaría y que recibió un par de golpes, pero al contarte esa experiencia se desarma, ¿sí? Se desarma y describe que posterior a eso su vida se deshizo. Y uno dice, implica, así como naturalmente dice, pero ¿cómo le pasó tanto a esta persona con tan poco versus otras personas que le tuvieron unas experiencias mucho más terribles y uno las ve más enteras? Esa cosa de la comparación se empieza a dar y la explicación de por qué es compleja, las variables son hartas, ¿ya? Tiene que ver inclusive con los mecanismos de protección y de defensa de cada persona respecto de un fenómeno que es muy doloroso y que además ese dolor es muy contagioso. Ahora, en relación a lo que pasó, digamos, después del 18 de octubre versus la dictadura, sin duda hay elementos en común y hay otros que no son en común, digamos, o sea, se supone que nosotros, o sea, en estricto rigor, durante la crisis, digamos, de la revuelta, después del 18 de octubre, nosotros estamos en un Estado de Derecho, o sea, en un gobierno, digamos, que está porque fue elegido en las urnas, un gobierno legítimamente elegido, ¿no? Por lo tanto, toda la institucionalidad del Estado está funcionando conforme a la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Eso no pasaba durante la dictadura. Entonces hay un contexto muy distinto, digamos, ¿no? Y la gente empieza a comparar. No hemos descubierto, por ejemplo, recintos secretos de privación de libertad durante este estallido y esta crisis social versus lo que pudimos documentar, digamos, que sucedió en dictadura. Hay algunas diferencias. Sin embargo, la experiencia de la tortura para cada persona es muy particular y no porque estemos en estado de derecho, las personas se van a ver menos afectadas con la experiencia de tortura respecto de una persona, digamos, que la vivió durante la dictadura. Creer eso es no conocer del fenómeno de la violencia, ¿ya? O sea, esas comparaciones que se pueden hacer desde el sentido común no se condicen con el impacto de la experiencia o con lo potencialmente traumática que es la experiencia y el daño entonces que puede ocasionarle a una persona.
no tiene No. que ver con eso, digamos, necesariamente. ¿Sí? Pero Es son un poco más comparaciones, complejo. claro, son comparaciones odiosas entre generaciones también que van viviendo esta generación, este tipo de situaciones con los derechos humanos. Hablábamos en la preentrevista también que por qué hemos fallado en esto de repetir en esta cosa que llamábamos el nunca más, que todas las organizaciones trabajaron en eso Mm, y que ahora se ha visto que se ha vuelto como a las mismas violencias, o como hablábamos nosotros, siempre existieron violencias políticas violencias del Estado, violencias de grupos contra otro tipo de grupos, como lo que está pasando ahora en la Araucanía. O sea, esto existía, pero había mucha gente pensando que se estaba trabajando muy bien en esto de la no repetición de una dictadura, pero las violencias existían, ¿no? sí, yo creo que, bueno, eso tiene que ver con la garantía de no repetición, pero también tiene que ver con el fenómeno de la tortura y la violencia institucional y de verlo de una manera un poco más amplia, no solo la lógica de la violencia política. Hemos escuchado mucho post 18 de octubre que estábamos viviendo algo muy similar, digamos, a lo de la dictadura, ¿no? Claro, similar en el sentido de que efectivamente aparecen las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado y que además se dan en un contexto de una crisis social, por tanto, digamos, podemos hablar de violaciones a los derechos humanos en el contexto de una crisis político-social, ¿no? Claro, Entonces, bueno, entendimos después de la dictadura desde ahí la violencia política, la violencia del Estado, ¿no? En el claro. contexto de la violencia política. Y eso es lo que tratamos que nunca más sucediera. Y bueno, 18 de octubre nos aparece la violencia política así de manera brutal frente a nuestros ojos. Uno de los elementos, como tú decías al principio, tiene que ver con la impunidad, ¿no? Y con la no sanción. Eh, pero la garantía de repetición también tiene que ver con la educación, la formación en derechos humanos, por ejemplo, la labor que ustedes realizan en el museo, ¿no? Porque para aprender hay que memorizar, o sea, si uno no retiene en la memoria, digamos, la experiencia, entonces no se genera aprendizaje. Si esta cosa de la memoria también hay que entender que no es una majadería, digamos, de las personas que fueron víctimas de un periodo histórico, o sea, para poder aprender hay que memorizar. ¿Sí? Nos pasó cuando estábamos en la universidad y dábamos exámenes orales y si uno no cuando uno le trataba de decir al profesor, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir. Si tú no lo tienes en la memoria, en el fondo no lo sabes. Es así de simple. ¿No? Eh, pero además yo creo que, y lo que conversábamos en la entrevista, nos equivocamos en una cosa. Es en entender la violencia institucional solo desde el contexto de la violencia política, ¿ya? O solo desde el contexto de la violencia en contra de ciertos grupos que generan cierta, no es simpatía, pero generan ciertas sensibilidades, ¿no? La persecución, digamos, de los mapuches o de los estudiantes, ¿no? Durante la Revolución Pingüina. Pero hay otros grupos de nuestra sociedad que están mucho más invisibilizados y a los cuales se les ha torturado siempre, siempre. En democracia, esté el gobierno del lado que sea, y eso sucedía antes de la dictadura y después de la dictadura. Y nunca se ha visibilizado, digamos, ese fenómeno, porque son personas que han tenido conductas reprochables, como las personas que están con condena, digamos, y privados de libertad, ¿no? Por delitos comunes, por ejemplo. En esos espacios, digamos, la violencia de Estado se ha practicado desde los inicios de la República, digamos, ¿no? Pero pareciera ser que ahí está muy naturalizado porque es una forma de castigo en el fondo, ¿no? Como yo te comentaba, en nuestro país, hasta 1949 tú podías ser condenado a azote, o sea, era una de las formas, digamos, en que tú podías ser sancionado por haber cometido delito. O sea, así era legal, digamos, que el Estado te golpeara, digamos, ¿no?
violentar a tu cuerpo. Entonces, las fuerzas, digamos, del Estado han estado siempre ejerciendo ese tipo de violencia. Miren, con esto, por ejemplo, ¿qué tan naturalizado está esto? Como si la violencia del Estado tiene su origen en una conducta errónea del ciudadano o de la ciudadana. ¿Ya? Entonces, cuando tú escuchas los relatos de las personas de ahora del 18 de octubre, muchas de las personas dicen, yo no estaba en la protesta, yo iba pasando por ahí porque iba a comprar el pan. ¿Qué te dice ese comentario? Que si hubiera estado o sea, esa persona cree que si hubiera estado en la manifestación, entonces ella tendría que haberse atenido a que una de las posibilidades era que si la detuvieran y que si la detenían, entonces ejercieran violencia sobre su cuerpo o sobre su psiquis, Claro. digamos, ejercieran violencia, ¿no? Entonces, así de naturalizado está. Cuando tú en cualquier parte, aunque hayas estado robando, si te detienen, no tienen por qué, digamos, ejercer violencia en contra de tu persona. Entonces, eso está muy enraizado, y además las fuerzas de orden también lo tienen muy instalado, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho para poder revertir eso. Se ha incluido en los currículum de formación, por ejemplo, de los carabineros y de policía de investigaciones, formación en derechos humanos. Ya, pero eso no Claro. basta, no No, no basta que basta. sepan que son los ya. Entonces, no, tienen que tener protocolos de actuación concretos, ¿no? Cómo detener, cómo reducir, ya. También se ha avanzado, un poco, aunque vimos que aquello no se respetó post 18 de octubre como debía haber sido, ¿no? Pero por lo menos la reflexión se ha ido dando, ¿no? En esa línea. El tema Además, es... Francisca, hay un cumplimiento de estándares también que tiene que ser, que han ido Sí, incluso avanzando internacionalmente, donde Chile sí. va tomando ciertas decisiones de acogerse a esos estándares. Pero ahí ya vamos terminando de esta entrevista y quería preguntarte qué tienen que hacer las instituciones de derechos humanos, porque a veces las hemos visto también enredadas en esto de lo que tú estabas explicando muy bien, de la diferencia entre la violencias políticas, las violencias que han estado y las violencias que son también como dentro de todos nosotros y que está también en otras instituciones. O sea, en el fondo ahí se hace una conversación tal vez muy política y que no se está atacando realmente el problema de los derechos humanos en totalidad. Sin duda, yo lo creo así, digamos, y yo creo que hay que ver la violencia como en un continuum, o sea, la violencia institucional es una forma de manifestación de violencia estructural, digamos, ¿no? Pero hay otras con las que nosotros convivimos, como la violencia en el contexto de la escuela, la violencia en género, la violencia intrafamiliar y en su manifestación, digamos, más extrema, la violencia sexual, digamos, intrafamiliar, ¿no? Todos esos fenómenos de violencia, la violencia en laboral, ¿no? En el espacio del trabajo, todas esas violencias tienen que ver con la forma en que las personas organizan sus relaciones, ¿ya? En esos espacios. Entonces, ver los derechos humanos como algo que obedece a un fenómeno que está aparte, que está circunscrito, digamos, a la violencia política y que se resuelve enseñando cuáles son los derechos humanos, qué pasó en determinado periodo histórico, como eso puede sensibilizar, pero eso tú tienes que llevarlo a tu propia conducta, o sea, para que haya garantía de no repetición. Porque tú no te vas a poner a pensar, digamos, el carabinero, digamos, no se va a poner a pensar cuando está en la calle y tiene que salir a reprimir o a mantener el orden, no sé cómo lo llaman, digamos, ¿no? No se va a poner a pensar en la clase de derechos humanos que tuvo cuando estaba en la escuela de carabineros, o sea, no. Ese carabinero está además, es una persona que está en una situación de alerta, de crisis, está, digamos, actuando casi automáticamente, entonces
no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más fundamental que nosotros tenemos que remirar y repensar. Hay hallazgos, ¿ah? Hay líneas para seguir, no es que haya que inventarlas, digamos. Hay algunos psicólogos sociales que han descubierto cuáles son las variables que deberíamos reforzar en nuestros niños y niñas para evitar que sean personas que tengan Violen los conductas de derechos. abuso. Claro, entonces yo creo que hay que avanzar hacia allá, porque hay que verlo como un fenómeno más macro, digamos, ¿no? Y bueno, si bien la justicia tiene marcos regulatorios diferentes para cada uno de estos fenómenos, y también nosotros no encuentro, que yo también te lo decía, que somos muy leguleyos, digamos, ¿no? O sea, que tendríamos a ver estos fenómenos desde ahí, desde la ley, digamos, ¿no? Sí, es una forma, pero no es el todo, es una parte nomás de la historia, ¿no? Entonces, bueno, claro, no, tendemos a verlo así, la violencia política por aquí, la violencia sexual por allá, la violencia de género por acá, la violencia laboral o el acoso laboral por acá, y cada uno con su marco regulatorio. Todos tienen cosas en común, ¿ya? Entonces, lo que yo veo es que avanzamos en el discurso, Paula, avanzamos en el discurso de lo deseable socialmente, pero que seguimos siendo las mismas personas, que no necesariamente cambiamos nuestras conductas. Cambiar el discurso no necesariamente implica que tú cambies la forma en que tú te comportas. Y ahí hay que avanzar. Esa yo creo que es la apuesta. Ahí hay que dar algunas faroles, luces, porque efectivamente somos muy Sí, apasionados sin para duda. condenar por Twitter, por Facebook, pero en el minuto, en las conductas propias, personales, se ven muchos abusos también. Somos un país que tiene miedo y que además utiliza ese miedo para abusar a otros, ¿no? Lo hemos tenido desde la historia de nuestro país. Es complejo romperlo, ¿no? Lo que hemos ido conversando en estas preentrevistas. Yo quería agradecerte, Francisca, por entregarnos estos conocimientos, nombrarte también como corresponsal de derechos humanos, Gracias. por si acaso van pasando cosas que nos puedas ir diciendo desde la perspectiva de la psicología social, de todo lo que tú has conocido también en clínica y todo este trabajo con víctimas, ¿no? Que yo supongo que acá hay personas que también quieren hacerte más preguntas. No sé si tú quieres agregar algo especial para terminar. Te quedaste pegada. Bueno, yo básicamente, digamos, sí, me No, quedé está pegada, bien, está ¿ya bien, todavía? bien, perfecto, Ya. está perfecto. Eh, Básicamente lo que decía, digamos, redondear lo que decía al final, yo creo que la invitación es a ver el fenómeno de la violencia de una manera más interdisciplinaria, más transversal, no tratar la violencia política de una manera, digamos, aislada. Eso no quiere decir que yo le baje al perfil, digamos, a la violencia política, porque es gravísima, ¿no? Pero yo creo que en parte estos fenómenos aparecen en nuestras vidas porque en parte nosotros somos eso, digamos, ¿no? Entonces hay que avanzar en tomar, digamos, los conocimientos. A veces también los conocimientos de las academias están como medio disociados, medio encapsulados, digamos, en estos templos del saber, y no se transfieren, digamos, con mucha facilidad a nosotros que estamos en la calle dando vueltas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer, porque es un esfuerzo, ¿ah? Es un esfuerzo no ver las cosas de manera parcelada, y ver las Polarizadas, como ha pasado especialidades, también. digamos, solo, digamos, Sí. sí, sí, polarizadas. Y yo creo que siempre es importante, digamos, ir matizando, digamos, la experiencia con conocimiento, pero con conocimiento que, como tú bien decías, no solo nos permitan explicar, sino que nos permitan revertir, digamos, estos fenómenos
de los cuales nosotros no estamos muy orgullosos como especie, digamos, Claro. ¿no? Porque producen dolor. Y también una Entonces, cosa que eso. me había quedado en el tintero es esta como relación Mm. también intergeneracional, ¿no? De personas que conocieron el mundo de los derechos humanos a través de la experiencia traumática de una dictadura y una nueva generación que se ha ido formando en estos nuevos estándares de derechos humanos. Cómo hacer esos puentes también, conversábamos, ¿no? Sin duda, porque está la experiencia de los que trabajaron en dictadura. Muchas de esas personas no tenían formación en derechos humanos, entonces se fueron formando en la experiencia, pero posterior a eso hay personas que se han empezado a dedicar de una manera más técnica a los derechos humanos, y también pareciera ser que hay como una especie como de muro, ¿no? Entre esos mundos, y yo creo que son absolutamente complementarios, ¿no? Eh, no solo saben de derechos humanos los que vivieron la dictadura, porque decir eso, digamos, es un error, es una falacia, ¿no? Pero tampoco podemos abordar los derechos humanos de una manera 100% técnica, así como aséptica, tampoco, digamos, ¿no? Entonces, hay que procurar, digamos, que esos mundos se encuentren y se retroalimenten y se nutran, ¿no? Pero a veces a los seres humanos nos cuesta eso, ¿no? Exacto. Bueno, Francisca, muchas gracias. Hay personas que preguntan cómo ver este video después completo. Queda aquí en el Facebook, por supuesto, colgando, pero también lo ponemos en YouTube. Lo pueden ver ahí y en www.conectadosconlamemoria.cl. A todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido y sigan conectándose con la memoria y los derechos humanos todos los días a las 12 con programas en vivo y con muchos materiales desde nuestras casas, porque estamos confinados todavía. Cualquier persona que quiera ser corresponsal de los derechos humanos puede llamar, puede escribirnos a comunicaciones@museodelamemoria.cl. Chao, que estén bien.